Unidad de la izquierda, ¿para qué? Hay que decir la verdad, Heraldo está en el ayuntamiento. Una persona como Lambán se podría presentar por Ciudadanos y decir el mismo discurso que está diciendo. ¿Por qué la izquierda no se plantea eso a nivel táctico, estratégico, de decir esto es un problema y esto hay que solucionarlo, ¿cómo lo solucionamos? Te doy la razón, porque tener el gobierno no es tener el poder. No voy a decir ningún líder político, pero vamos, más tonto que un saco piedras. Cuando negocies con el PSOE para seguir haciendo lo mismo que lleva haciendo 40 años el PSOE, pues es que eso es absurdo. Si no tenemos ninguna idea, quiere decir que tenemos todas. La maquinaria institucional está hecha para perpetuarse. Es muy difícil no mancharte de grasa cuando tocas el engranaje. Claro. Por decirlo de alguna forma. Sí. ¿Queréis introducir algo más? Pero se podría más fácil variar, ¿no? Entonces, en el diseño constitucional. Entonces, el primer tema que queríamos tratar, digamos, es un poco esta crisis existencial que tiene la izquierda a nivel general, pero que por supuesto se siente en Aragón y se siente en nuestros pueblos y en nuestros barrios. Y nosotros os planteamos, ¿no?, este estado de profunda debilidad que se debe a muchos factores. Y queríamos preguntaros si consideráis que este diagnóstico de debilidad estructural de la izquierda y de las fuerzas populares o contestatarias, como lo queramos decir, si este diagnóstico es correcto y cuáles son las principales razones, ¿no?, que creéis que han llevado a esta situación. Entonces, si queréis, empezamos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos. Y sobre si la izquierda flojea, bueno, flojea y renquea y lleva bastante tiempo en un proceso, yo creo, de debilitamiento progresivo, sobre todo porque ha perdido el punch de movilizaciones más concretas, o sea, ha perdido pues la más reciente, probablemente, movilización, digamos, de izquierdas, porque a mí me lo parece en un sentido amplio, fueron las movilizaciones del 8 de marzo de hace unos años. Ya anteriormente nos teníamos que remitir al 15M, pero como que hemos perdido el norte movilizado en lo que yo considero estamos en un contraciclo conservador, ¿no? Ya no solo por la extrema derecha, ¿no?, sino por un auge de lo que es un pensamiento neoliberal muy individualista, que ha calado socialmente, que creo que tampoco es casual. O sea, evidentemente ha habido todo un trabajo a lo largo de años de medios de comunicación, de lo que se llaman think tanks o como lo queramos llamar, y evidentemente la izquierda se ha ido dispersando, se ha ido debilitando. Hubo una especie de irrupción cuando nace Podemos, todas las candidaturas municipales, aunque supongo que luego mis compas lo podrán comentar un poquito mejor. Pero ahora creo que evidentemente estamos en un impasse, en un proceso de debilitamiento, y lo que es peor, con una base que son los movimientos sociales, los movimientos que tienen que estar en la calle y en los barrios haciendo cosas, que cada vez son más flojitos, cada vez son más pequeños. Yo, por ejemplo, he participado mucho del movimiento vecinal y ahora mismo pues, es un movimiento pues, que ha ido evidentemente envejeciendo. Y también la izquierda se ha quedado, pues creo que nuestro discurso aparentemente se va quedando viejo, e incluso nos quedamos viejos nosotros y nosotras. O sea, veo que cada vez los movimientos sociales pues, están integrados por gente que somos de más edad. En ese sentido, sí que creo que se está produciendo un proceso de debilitamiento, y sobre las soluciones, pues claro, es algo que tendríamos que hacer, para empezar, un análisis muy de fondo que creo que puede ir saliendo a lo largo de esta conversación. Sí, bueno, muchísimas gracias por invitarnos, y la verdad es que se agradecen debates de esta manera, horizontales, y en los cuales evidentemente se puede debatir y debatir, que es algo que yo creo que últimamente no ocurre. Estamos aquí personas que a veces nos encontramos en algunas charlas que son monólogos concatenados, pero no son debate. Bueno, la debilidad de la izquierda. Yo creo que la izquierda siempre se cuestiona a sí misma, y esto ha sido una parte fundamental de su forma de ser. La situación ahora no creo que a nadie le sorprenda, porque es algo que vemos en nuestro entorno, no solo en nuestros barrios, como decía Marshall, del envejecimiento, sino también en todo nuestro entorno europeo, etc. Lo que pasa es que yo también creo que aquí hay que tener en cuenta que la pandemia ha sido un elemento también que en esa parte de individualización nos ha hecho, todavía estamos como sin salir fuera, y ha sido como un elemento que nos ha hecho retroceder. Pero a la vez, yo quiero poner en valor, por ejemplo, la ciudad de Zaragoza, que en todos los barrios se han creado redes de apoyo mutuo, con población muy joven también, y para mí eso es un elemento que dice, bueno, esta sensación de la izquierda desilusionada y de bajona, yo tampoco me lo creo al 100%. Entre otras cosas porque tengo la obligación,
porque me considero de izquierdas, de pelear por lo que considero justo y por eso estoy aquí, pero sobre todo porque también creo que hay una intención de creer que esa izquierda se está desmoronando y los medios de comunicación como Lluvia Fina, los mayoritarios, están intentando eso, ¿no? De hecho, ahora lo estamos viendo, vamos a entrar dentro de poco en el baile electoral, ya hemos entrado, creo, en Andalucía y luego en las municipales del 23, y los medios de comunicación ya, por ejemplo, aquí están intentando hacer proyecciones de voto en las cuales siempre se está diciendo que la izquierda se tiene que unir y que la izquierda se desmorona. Yo creo que en esto también hay que poner un punto y aparte y plantearlo. Pero es verdad que seríamos un poco, ¿cómo decirlo? Seríamos un poco ingenuos si no analizásemos las cosas que nos han hecho llegar a determinadas situaciones. Y es verdad el análisis que dice Marshall. Yo diría también, en la parte que a mí me toca, que el llegar a la institución supuso un gran logro, supuso un momento de alegría inmenso y con unas expectativas tremendas, y efectivamente en el momento que uno gestiona y va a la institución, pues se va desgastando. Y esa parte ha calado, ¿no? El mandato del 15 al 19 supuso una revolución en el sentido de lo que queríamos hacer, y luego nos encontramos con el marco de la institución, nos encontramos con que los partidos que nos apoyaron en la investidura nos hicieron bastante flaco favor, y nos encontramos con los medios de comunicación que efectivamente cometimos errores, claro, lógicamente, todo el mundo puede equivocarse, pero nos encontramos en una situación en que muchas personas se desilusionaron de esas alternativas, ¿no? Y yo creo que ahora sí que es verdad que hay un cambio de ciclo, y ahí sí que creo, vuelvo a decir, y me planteo la ciudad de Zaragoza, y ya le doy la palabra a César, que Zaragoza es una ciudad en la que mayoritariamente el voto es de izquierda. Y creo que ahora mismo hay una encrucijada importante, y ya lo lanzo porque para mí es mi tesis. Yo creo que muchas de las personas que nos están oyendo reconocen que Zaragoza es una ciudad que no se está construyendo como queremos que se construya. O sea, estos 3 años de mandato de PP Ciudadanos con el apoyo inestimable de Vox ha supuesto un retroceso en la ciudad. Y yo creo que esas personas de izquierdas no quieren que esta Zaragoza se vaya perdiendo. Es decir, la Zaragoza que se construyó en los anteriores mandatos con más o menor acierto, pero que fue avance en derechos, no quiere que se pierda. Y ese es el embate que tenemos. Sí, bueno, en primer lugar agradeceros la invitación porque, bueno, además de por estar nosotros aquí presentes, porque estos espacios para el debate sosegado pues son importantes para intercambiar, para poner puntos sobre la mesa sobre los que analizar más tranquilamente. Es cierto, Luisa, que el tema de la irrupción de la pandemia y las consecuencias y todas las derivadas que hemos vivido estos últimos años pues han hecho que la movilización se rompiera, la participación en diferentes niveles, a niveles culturales, niveles políticos, de movilización, sindicales, etc. Pero también lo es que la izquierda, al menos así lo percibimos, tiene una desorientación ideológica que viene de mucho antes. Es decir, esto es anterior a la pandemia y no se puede responsabilizar solo a una situación muy problemática, pero quizá coyuntural, para que la izquierda no pueda ofrecer alternativas. Y no puede ofrecer alternativas porque no tiene proyecto y le falta un análisis crítico que le permita hacer un diagnóstico correcto. Además, esto, pues claro, lo que hace es que pierda credibilidad, porque si su acción institucional se desajusta con los intereses generales de la ciudadanía, pues hace que la gente deje de confiar en ella. En ella hablo en general de la izquierda, no de un proyecto u otro concreto. Y claro, y eso coincido con Marshall, pues vivimos en una cultura hegemónica neoliberal, muy individualista, que pone en una situación muy compleja a las organizaciones de izquierda, tanto política como social, sindical, vecinal, para relacionarse de la manera correcta con la ciudadanía, con la clase trabajadora y poder ofrecer esas alternativas. Yo diría un matiz que igual es obvio, pero yo cuando hablamos de izquierda hablo de todo lo que es a la izquierda del Partido Socialista, porque entiendo que las personas que nos están oyendo pueden traslucir que las personas que estamos aquí no estamos muy de acuerdo con el tipo de políticas que está llevando adelante el Partido Socialista. Entonces, cuando se dice ese análisis de que la izquierda está perdiendo su directriz ideológica, en el caso del Partido Socialista yo lo veo clarísimamente, ¿no? Lo veo como un partido de Estado, un partido que además ellos se interpelan, Partido Popular y Partido Socialista, como que somos de Estado y por lo tanto sabemos lo que es gobernar, etcétera. Pero yo sí que creo que hay parte de razón en lo que planteáis, por supuestísimo que sí,
pero yo no hablaría tanto de que no sabemos hacer crítica. Es más, creo que lo que pasa a la izquierda es que somos súper autocríticos y a lo mejor, y en esto no quiero decir con ello que tengamos que hacer eso, sí que es verdad que los partidos de derecha o de orden, como se llaman ellos, lavan todo en casa. Lavan todo en casa. Lo digo en situaciones, yo me centro sobre todo en Zaragoza, en el ámbito municipalista, podemos extrapolarlo, pero a mí me parece increíble cómo, por ejemplo, recientemente en las candidaturas en Andalucía, esa situación que ha llegado hasta el último momento ha supuesto un mensaje a la población futura votante que es, no digo que haya que mentir, por supuestísimo, no digo que haya que hacer un paripé, pero entiendo que en eso sí que tenemos que hacer un poco de construcción y de plantear, señoras y señores, no puede ser que lleguemos a las elecciones con esta sensación. Sí, yo también estaba hablando de todo lo que hay a la izquierda del PSOE, pero es que, claro, la realidad es que la izquierda está gobernando en algunos sitios y está en la oposición en otros, y el trabajo que hace no es un trabajo ideológico, y de hecho, cuando está gestionando, incluso vende pues pequeñas mejoras o mejoras parciales como grandes logos estratégicos, y eso hace que haya una desconexión con los sectores populares que les han prestado ese apoyo. Y podemos hablar de reforma laboral, pero también del ingreso mínimo vital. Entonces, ¿qué pensáis que la institucionalización, digamos, este proceso que se ha venido viviendo en los últimos años, ha sido un factor clave en lo que es la desmovilización de los movimientos populares, o solo ha sido un factor entre muchos y no el relevante? Porque es algo que sí que se suele decir bastante. Para mí, evidentemente, lo que ha ido sucediendo, claro, yo entiendo, mirando desde fuera, que el tener que trabajar, pues el tener que sentarte a una mesa con determinados partidos, pues con los dos mayoritarios sobre todo, pues es algo que desgasta muchísimo y que evidentemente la gente que ha optado por esa vía, pues termina perdiéndose en batallas un tanto absurdas. O sea, no queda otro remedio, o sea, yo soy consciente de ello. Y también soy consciente de que la maquinaria electoral, cuando se convierte en puro electoralismo, cuando se pasa de tener cualquier tipo de propuesta, sino simplemente es el voto por el voto, termina vaciando tu discurso, termina quedándose en nada, por decirlo de alguna manera. Y para la gente, claro, como tú en las elecciones simplemente lo que vas es al captar una idea de segundos o de milisegundos, poco menos, pues lo que se pierde es muchísimo argumento. Entonces sí que se está perdiendo mucho fondo y luego, claro, las propias disputas internas que ha habido dentro de la izquierda y, bueno, algunas incluso muy recientes, como las que acaba de citar Luisa en Andalucía, ha sido un espectáculo lamentable y los ha habido en muchos puntos del Estado, e incluso en la misma Zaragoza ha habido espectáculos muy poco edificantes, pues evidentemente todo eso ha desmovilizado a la gente que estaba, pues que un poco estaba más en primera fila, la gente más, digamos, un poco más comprometida. Y, por supuesto, para la gente no tan comprometida, pero que tiene un pensamiento de izquierdas o libertario, como lo queramos llamar, amplio, pues que en un momento dado podría trasladar su voto de un rollo social liberal, como es el PSOE, a algo más a la izquierda, pues toda esa gente está o volviendo a caer en las garras del bipartidismo, oyéndose a una abstención, pero a una abstención pasiva, no a una abstención meditada. O sea, yo veo que sí, pero también pensar que solo lo institucional es una de las causas del desgaste de la izquierda, pues yo creo que no. También yo creo que, ha habido un papel mediático fundamental, o sea, ha habido un rollo de desgaste, y es que yo tiendo a pensar que la inmensa mayoría de los medios que ve la gente, o sea, de los medios de consumo masivo, no hablo de los pequeños proyectos, pues están muy escorados hacia la derecha. Bueno, y abiertamente lo podemos... Bueno, yo vivo sin televisión, pero vamos, yo puedo ver lo que ve la gente, o sea, y tenemos cantidad de tertulianos de extrema derecha sentando cátedra. Pues todo eso es un reflejo de... eso serían los medios, pero es un reflejo de lo que hay, de toda una forma de comunicación que está presente por todos los lados. Pero, desde luego, la presencia en las instituciones, pues sí, ha servido para socavar a la izquierda de la izquierda. Y, como decíamos antes, considerar al PSOE de izquierda es mucho decir en estos momentos. Yo sí que creo que la institución desgasta, eso está claro, pero también creo que la fórmula que al menos se ha intentado implementar, al menos en la formación que yo estoy y en lo que es el municipalismo, tenía claro que la institución era una parte y tenía que tener siempre el contrapeso de las entidades, de las asociaciones, de los movimientos que estaban planteándose que no son formaciones, que son políticas, pero que no se presentan a elecciones, ¿no? Como decía Marsal al principio.
Yo ahí, bueno, con los medios de comunicación no sé si vamos a entrar ya. Evidentemente, los medios de comunicación tienen un poder tremendo. Yo siempre cuento la anécdota de que una compañera que se presentó con nosotros en las elecciones del 15, una vez confesó que su padre era un acérrimo lector de la prensa escrita y que desde que ella era concejala había dejado de leer cualquier tipo de periódico porque se encontraba completamente defraudado, porque él veía en sus propias carnes lo que era la acción municipal y lo que se transmitía, ¿vale? Esto quiero que quede ahí porque me parece que es un elemento fundamental. Pero sí que hay desgaste en la institución. Lo que pasa es que yo creo que en ese momento ya tenemos que trascender y tenemos que conseguir que el debate sea pedagógico y conseguir llegar a todo el mundo y contar por qué se hace una cosa o se deja de hacer, que yo creo que es uno de los problemas. Porque si estás gobernando o estás en oposición, tienes que conectar con los otros partidos. Y entonces tiene que ser muy didáctico y muy pedagógico y explicar el por qué has votado a favor de algo o en contra. Y a lo mejor esa institución y ese enlace con la ciudadanía, eso todavía no lo hemos sabido hacer. Y claro, si eso te lo traducen unos medios de comunicación que responden a unos intereses, ya lo tenemos cerrado el círculo. Sí, bueno, es obvio que participar en una institución, pues claro, desgasta. Eso no quiere decir quiero decir, puedes combinar la acción institucional con otras formas de movilización, pero lo que es un proceso de institucionalización y procesos de participación en la institución, sobre todo si no cumples con unas expectativas que la gente ha depositado y no tienes unos resultados plausibles o sustanciales, pues claro, hace que se desmovilice. Pero también pienso que la gente no se moviliza no solo porque haya partidos, organizaciones que participen en el electoral, sino hay gente que no se moviliza porque estamos ante un agotamiento de ciclo. Entonces, responsabilizar a los partidos de eso, de ciclo movilizatorio. Quiero decir que responsabilizar a los partidos que participan en las instituciones de tu propia desmovilización, pues es no hacer un análisis acertado de la realidad. Y creo que aquí tiene que ver pues, con que sí que hay un cambio del modelo de sociedad que planteabas antes y que a lo mejor las formas efectivas de lucha pues no pasan tanto por... No es, digamos, el factor de la movilización en la calle el más importante para generar apoyos en torno a proyectos políticos. Y a la izquierda tradicional nos cuesta decir esto, pero sobre esto creo que sí que hay que hablar. Un apunte que se me ha olvidado decirlo y que me parece que tiene que ver con esto. También tenemos la tendencia a hablar solamente en clave institucional y electoral, ¿vale? Cada 4 años nos vemos, sí, o cada 4 años es cuando tenemos la posibilidad de materializar nuestro voto y decidir con nuestro voto hacia dónde va una política u otra. Yo creo que la izquierda nunca puede plegarse a eso. Es que estamos en una batalla desigual. O sea, nosotros no tenemos los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, no tenemos esa maquinaria, no tenemos las empresas de comunicación, no tenemos capital que se pueda... No tenemos, igual que la pobreza se transmite de padres, madres a hijos, la riqueza se transmite de padres, madres a hijos e hijas. Y esto es así. Y los poderes nunca van a permitir que haya cambios que no vengan a través de grande trabajo. Entonces, quizás una de las partes que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que hacer ese trabajo cotidiano. El trabajo cotidiano es que no podemos empezar a llamar a la gente ahora y decir, oye, vamos a hacer una reunión porque vamos a hablar de este tema con relación a... Sí, yo, por ejemplo, 6 meses antes de las elecciones. Claro, yo me siento muy orgullosa de la plataforma en la que estoy, con todos los déficits que tiene, por supuestísimo, porque una de las cosas que a mí me enganchó y creo que enganchó a mucha gente es que hacía un programa colaborativo. Yo nunca había visto eso. Yo estudié la GB, yo recuerdo que nos decía un profesor que nos daba clases de educación cívica, nos decía, sobre todo, léanse ustedes los programas de los partidos políticos. Y a mí decía, oh. Y no he visto esa capacidad crítica y el poder crear un programa, a mí me parece que fue una de las cosas que me enganchó. Entonces creo que esa sí que es una forma de trabajar que no es... Venga, cada 4 años, vale, vamos a hacer. Y además es que en este momento de desmovilización también se tiende a ese mantra de que viene la ultraderecha, voto útil, pues venga, a polarizar otra vez y ya estamos en ese juego, ¿no? Bueno, de hecho es lo que está sucediendo. O sea, está habiendo un cierto resurgimiento del bipartidismo de toda la vida, que parecía que se había ido, pero ahora parece que vuelve. Resurge. Y encima con una excepción a la derecha que da bastante miedo. Yo lo que creo también, claro, es que muchos de los mecanismos de participación institucional, que no pasan por el voto, también se han encargado un poco de desactivarlos. No sé, por poner un ejemplo, en Zaragoza existen las juntas de distrito, donde puede participar en teoría todo el vecindario.
y es algo que intencionadamente se ha ido desactivando a lo largo de los años. Por poner un ejemplo, ¿no?, de participación que no pasa por el voto y que encima tendría que reunirse por lo menos cada mes. O sea, hay cantidad de mecanismos que han ido desapareciendo de participación ciudadana y que, además, hablando desde los movimientos sociales, ¿no?, cuando te planteas que existen, o sea, incluso una parte de la ciudadanía ignora que existen y otra te miran como si fueras una especie de marciano. Cuando hablas, oye, es que yo quiero ir a hablar con el concejal de distrito o quiero hablar con, yo qué sé, con el delegado de policía local. O sea, que en teoría tiene que estar en esas mesas. Yo quiero incluir algunos elementos que bueno, hablábamos, se ha nombrado que hay una desorientación general que puede deberse a una falta de proyecto. Yo quería preguntaros si eso también ocurre a nivel territorial y municipal, donde puede ser que, especialmente a nivel municipal, sí que se tenga más clara la hoja de ruta, porque al final es algo mucho más concreto, mucho más práctico. Os quería preguntar por eso, cómo lo veis. Y ya que has nombrado el tema de otros factores, aparte de la movilización y la presencia en la calle, pues que hablemos de esos factores más en clave estratégica, es decir, porque siempre se habla de la izquierda tiene que tener un pie en las instituciones y otro pie en la calle, pero nunca se concreta ese segundo pie en la calle. Entonces, sí tiene que haber movilización, sí tiene que haber movimientos sociales, pero no se concreta cuál es la estrategia en la práctica. Siempre se tiene claro cuál es la estrategia en lo electoral, se ven las ventanas de oportunidad, pero no se ven las ventanas de oportunidad a nivel estratégico, insisto, en cuanto a acumulación de fuerzas al margen de lo institucional y cómo puede ser la propia dinámica institucional que te mete en un plenos, no sé cómo se llama. Te atrapa completamente la maquinaria. Lenguaje institucional, legislativo, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, los interventores, todas estas cosas, que la mayor parte de la gente que estamos fuera no entendemos nada, pero hasta qué punto las maquinarias de los partidos ni siquiera no pueden o no se plantean el analizar tácticamente y estratégicamente la acumulación de fuerzas al margen de la institución, porque están totalmente subyugados por eso. Pero es que esto tiene que ver también con una partida, que es que muchas organizaciones de izquierda, especialmente las que tienen participación institucional, han abandonado posiciones ideológicas. Por lo tanto, conciben la participación en términos más del marco táctico y no estratégico. Entonces eso les hace cometer errores en el sentido en el que se centran muchos esfuerzos, bajo mi punto de vista, en cuestiones institucionales, pero entendiendo la institución y lo electoral como el máximo, cuando no. Lo que hablábamos antes de combinar la calle y la institución, claro, la participación electoral tiene que ser una forma más de lucha y esa forma más de lucha tiene que estar subordinada a los movimientos populares, a una estrategia general de la izquierda, de las organizaciones de base, etc. Y no, que es lo que parece ahora en sentido contrario. Cuando se acercan las elecciones parece que se intenta reconectar para ver si movilizan en la dirección que a mí me interesa. Claro, y bajo mi punto de vista eso tiene que ver con que se han perdido esas posiciones que comentaba ideológicas que hacen que veas la participación como una pequeña negociación de cosas concretas que a lo mejor puedo sacar algo para... Y claro, eso retroalimenta la desmovilización, es como lo percibo. Es difícil de explicar, pero porque claro, además yo puedo hablar más de la práctica que de marcos teóricos por la experiencia, pero es lo que percibo, lo que veo. La maquinaria institucional está hecha para perpetuarse. Es decir, está perfectamente hilvanada, los reglamentos orgánicos, las ordenanzas, todo lo que se regula a través del ROM, que se llama el Reglamento Orgánico Municipal, que está, para modificarse tienes que tener mayoría. Esto es algo muy interesante. O sea, no solo es de llegar a la institución, sino que has que jugar con esas reglas. Todo eso que a la gente le echa para atrás y que efectivamente le repele, está hecho para que todo se perpetúe. Entonces, algo tan sencillo como, por ejemplo, las sociedades que hay en la ciudad de Zaragoza, Zaragoza Deporte, Zaragoza Vivienda, Ecociudad, el Patronato de Artes Escénicas, etcétera, están regulados de tal manera que tiene que haber la misma proporcionalidad que hay en el consistorio, es decir, tantos del PSOE, tantos del PP, tantos de Vox, tantos de tal. Nosotros, como método de participación, hemos intentado meter en esas instituciones a personas que son de fuera de lo que es el ayuntamiento. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, te dicen, sí, claro, perfecto. ¿Qué hacen? Pues que te meten las reuniones de 8:30 de la mañana o a las 2 de la tarde, no facilitan la participación. Esto que parece una tontería tiene que ver mucho con lo que dices de las juntas de distrito, lo mismo. Hay un reglamento municipal que regula cómo debe ser. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que la participación real y efectiva
no se puede cambiar de un día para otro. De hecho, nosotros planteamos los presupuestos participativos en la ciudad de Zaragoza. Mejor arma que el 10% del presupuesto municipal pueda ser decidido por los ciudadanos, pues nos llovieron palos de todo tipo. ¿Por qué? Porque eso es abrir una ventana de oportunidad durante la gestión que fue muy contrariada en el sentido de que todo el mundo dijo que fue un fracaso, que fíjate tú, que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque es abrir realmente la institución a la ciudad. Eso son fórmulas que llevan un trabajo y que yo sí que creo, que eso sí que creo que responden a los objetivos. Pero la maquinaria institucional va a cercenarlo en la medida de lo que pueda. Eso está claro. Y hay que tener suficiente capacidad. Ahora sí que sabemos eso. Porque cuando tú decías, los plenos, las comisiones, yo entrando en el ayuntamiento desconocía absolutamente esa maquinaria y me juego que la mayoría de la gente que llegue por primera vez a una institución la desconoce. ¿Qué pasa? Que cuando una persona lleva 20 años se conoce todo. El interventor es amigo suyo, en el buen sentido de la palabra, conoce al secretario del pleno, se conoce todos los vericuetos. Y sabe leer entre líneas. Efectivamente. Claro. Y esa práctica es la que yo creo que no se puede perder, porque hemos aprendido mucho. Y esto no lo digo en plan negativo, hemos aprendido mucho. Y ahora, cuando se haga el relevo, las personas que vengan, ese camino lo tienen ya elaborado. O sea que yo en eso veo una oportunidad de futuro para poder abrir la institución y que efectivamente la participación sea real y no sea solo votar cada 4 años. ¿Me permites, Marsal? Entiendo que vas a intervenir a... No, sí, tranquilo. Simplemente quería decir que hasta qué punto, y igual te doy paso a ti, la lucha institucional es verdaderamente prioritaria para la izquierda, y lo digo ahí con intención de pinchar, siendo que se ha constatado, ¿no?, que gran parte de las estructuras funcionariales en los propios ayuntamientos, en la DG, al final, son afines después de décadas de control por parte de gobiernos del régimen, vamos a decirlo así. Del bipartidismo, sí. Son afines son redes clientelares al final, entonces ahí tienen unos intereses y son las propias instituciones en sus propios integrantes, muchas veces, no digo siempre, las que van a poner palos en todas las ruedas para que cualquier cambio institucional pueda darse. Yo obviamente no tengo experiencia en lo institucional, pero sí que os quería lanzar esto. Pues yo creo que una cosa que tendríamos que, y ya que abro un poco el melón de la presunta unidad de la izquierda o lo que sea, es que a lo mejor funcionamos tanto en compartimentos estancos, o sea, que a veces las organizaciones no tienen contacto entre sí, las personas, o sea, al fin y al cabo las organizaciones somos personas, o sea, hablamos poco y nos comunicamos menos. Entonces, verdaderamente, el compartir saberes comunes es algo que podría venir muy bien, eso para empezar. Por ejemplo, un saber común. No sé si sabéis que 7 empresas de limpieza tienen el 80% de los contratos de limpieza de edificios y locales en todo el Estado español. Las podíamos poner encima de la mesa. Eulen, Ferroser, que ahora se llaman FCC, que es florentino. O sea, todos los que, por ejemplo, es un saber que puede salir de la lucha sindical y decir, a ver, a propósito de lo que hablamos de redes clientelares, ¿qué pasa aquí? Qué casualidad, ¿no? ¿O cómo puede ser que salga un concurso de, no sé, intentar un poco desnudar las contradicciones del sistema? ¿Cómo puede ser que salgan concursos que, no sé, de 1 millón de euros y que de la primera oferta a la última se lleven 3.000 euros? A ver, ¿en algún sitio está el truco o me he perdido algo? Entonces, evidentemente, el intentar desnudar toda esa serie de realidades de la institución es algo que evidentemente los medios de comunicación al uso no van a hacer, pero que si verdaderamente todos los movimientos sociales de izquierda, desde un sentido muy amplio, tuvieran verdaderamente una conexión y no fueran tan compartimentos estancos, pues igual podríamos llevar a cabo toda una lucha efectiva desde diversos frentes. Yo, por ejemplo, veo también que el frente sindical está muy abandonado, o sea, no hay muy poca... También, claro, los mayoritarios también han entrado en una inercia que son estructura, o sea, se han vaciado por debajo y solo queda estructura y quedan, pues claro, una serie de sindicatos más combativos que ahí están, dando la greña. Pero luego también hay un montón de organizaciones haciendo cositas, que puede pasar desde el movimiento ecologista, que ahora está pues flojito, pero va funcionando, sobre todo a nivel del territorio de Aragonés, en Zaragoza capital no tanto, pero a nivel del territorio de Aragonés va funcionando, va haciendo cosas. Están los movimientos feministas, están desde los movimientos animalistas, hay cantidad de cositas que se van haciendo y a lo mejor sería, yo no tengo la varita mágica, también lo advierto, a lo mejor sería el momento de ser menos compartimento estanco y ser más espacio de comunicación o intentar comunicarnos. Por otro lado, en Aragón tenemos una gran ventaja,
Es que somos poca gente. Nos conocemos, ¿no? O sea, nos conocemos, sí, no más o menos. O sea, una de las debilidades de Aragón, que es la poca población que somos, también es una de nuestras fortalezas. Y es que nos podemos comunicar con bastante facilidad. A ver, en todo Aragón vivimos menos gente que en Barcelona ciudad, por poner un ejemplo. Es algo muy acertado. La institución, yo creo que ciertamente todos los altos cargos, digamos, funcionarios clase A, 21, 22, etcétera, de los ayuntamientos, son personas que han vivido los últimos 30, 40 años, que además son los momentos en que se podía hacer todo, ¿no? En los años 80 todo el mundo se podía crear una cantidad de cosas tremendas. Es gente que ha vivido ese bipartidismo. Pero claro, lo que tú planteas es, entonces, ¿qué hacemos? ¿No entramos en la institución? Pregunto. Yo creo que sí, y que fue un mandato ciudadano, ¿no? Nos dijeron, venga, adelante, ¿no? Mi pregunta iba más enfocada, perdona, Sí, sí. iba enfocada a ¿por qué no se abre el melón de que las instituciones no funcionan solas y los propios funcionarios que están ahí con un carácter permanente pueden ser contrarios a cualquier tipo de cambio social? Vale. Entonces, ¿por qué la izquierda no se plantea eso a nivel táctico estratégico de decir esto es un problema y esto hay que solucionarlo? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Solo con concejalías o solo teniendo el gobierno municipal? Te doy la razón, porque tener el gobierno no es tener el poder. Y yo lo que creo es que hay que abrir brecha. O sea, ahora ya en el Ayuntamiento de Zaragoza ya se conoce lo que es una plataforma ciudadana, como Zaragoza en Común. Los altos cargos es gente que tiene su ideología. Es muy difícil conseguir un A21, A22 que sea una persona que sea de una ideología parecida a la tuya. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, creo que sí que es necesario abrir esa brecha. Y en cuanto a lo que decía Marshall del conocimiento, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay una experiencia muy chula que se hizo con los ayuntamientos del cambio, que se llamaba el Atlas del Cambio. Si miráis en Google, cualquier persona puede verlo. Entonces, mucha gente de muchas ciudades, de los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Cádiz, las Mareas Atlánticas, Zaragoza, nos pusimos en común y pusimos en una especie de repositorio proyectos que se habían llevado adelante en esa ideología de responder a nuestras demandas ciudadanas y con mecanismos de cómo se había hecho, porque claro, todos los ayuntamientos tienen interventores e interventoras, todos tienen las mismas estructuras. Esa es mi pregunta. Pero una cosa es reconocerlo y otra cosa es plantear aquí ahora si se tiene la idea de cómo se cambia eso. ¿Eso se cambia echando a esa gente? ¿Eso es legal? ¿Se puede hacer? ¿O simplemente con presión en la calle se puede hacer? No se puede echar. A ver, pero es que no se puede responsabilizar únicamente a los funcionarios y funcionarias de que sean reacios a cometer cambios. Y muchas veces estos cambios son por cuestiones de comodidad, no por cuestiones quizá ideológicas. Y también es una cuestión de comodidad que los gobernantes, sean quien sean, de más izquierdas o más izquierda, prefieren sacar contratos de 1 millón de euros de limpieza que en vez de trocearlo por edificios y lo que por mera comodidad también. Y lo que hacen al final es favorecer a esas multinacionales o esos grandes grupos de los que hablas. Es decir, que si no tienes una vocación no solo de transformar cosas en la calle, sino de funcionamiento y sincronizando con eso que dices pues también de lo laboral y de hacer de incorporar una visión integral a lo que es la transformación y a lo que son los movimientos de izquierda y transformadores, pues cometes estos errores de manera, pues seguramente en muchos casos, involuntaria. Y con respecto a la participación, que se ha comentado un poco atrás, se ha hablado de presupuestos participativos, de toma de decisiones, de procesos colaborativos, etc. Eso es muy interesante porque sirve para que individualmente y también entidades vecinales puedan participar en la gestión de lo público. Ahora bien, la tarea de la izquierda es impulsar eso en las instituciones cuando se gobierna y cuando no se gobierna, pero también impulsar la participación política en todas las organizaciones populares, véanse entidades vecinales, culturales, sindicatos, partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que es allí donde más flojeamos, porque se centran esfuerzos en ese cúmulo de obstáculos que tienes que ir saltando cuando estás en una institución, especialmente si estás pocos en el grupo o está uno en el grupo. Por eso yo planteaba que creo que no se puede caer en el error de hablar y de vernos cada 4 años. Creo que realmente, si nos creemos que la labor es institución, retroalimentada por la sociedad civil, tienes que estar en comunicación directa. Y para mí es súper importante tener
asambleas ciudadanas, que las entidades soliciten hablar con el grupo político en cuestión, no para presentar una moción que es algo que se presenta una vez al mes en un pleno, que es una caja de resonancia tan pequeña. No, no, queremos saber qué es lo que ocurre en este barrio y qué propuestas hay. Y cuando para incentivar esa participación, que es lo que además Marçal decía, y es verdad que los movimientos están envejecidos, hay que ilusionar. Hay que ilusionar y hay que decir, mira, esto es práctico. No, esto no vale para nada porque esto, mira, el interventor nos lo va a capar y no se va a poder hacer. El interventor, la maquinaria, pero esto sí que podemos hacerlo. Y entonces cuando la gente ve que hay cosas que se materializan, por eso hablaba yo del programa colaborativo, se ilusiona. Y ahí es donde yo creo que tenemos una baza muy importante y decía, acordaros que en pandemia las redes de apoyo funcionaron más rápidas que la propia administración, por lo menos en Zaragoza. Ahí donde los vecinos tenían un apoyo, una necesidad para una persona mayor, una persona que no podía acceder a la farmacia, lo que estaban ahí. Se crearon redes que fueron más rápidas que Sanidad del Gobierno de Aragón, que Educación del Gobierno de Aragón, porque hubo gente que facilitó dispositivos para que los niños estuvieran en casa, y mejor que los servicios sociales municipales, porque dieron salida a situaciones que la gente no podía dar. Sí, sí. Y yo ahí digo, ostras, el magma está. El magma está, César. El problema es que el ritmo de la institución no tiene nada que ver con los ritmos que nosotros Pero hemos necesitamos. aprendido, Y hemos muchas veces te aprendido. entran cosas que tienes que decidir en una comisión o en un pleno, en Hemos un aprendido. proceso extraordinario que te meten, que tienes que tomar una decisión con algo muy importante, con una modificación presupuestaria, con sí, unas... sí, o sea, pero hemos aprendido que una parte, es como cada concejal o concejala de izquierda debería tener un doble o una doble. De tal manera, sí, esto parece una perogrullada, pero es mi teoría, de tal manera que estuviera la parte institucional y la parte en la calle. Lo que pasa es que las personas no tenemos 24 horas al día dedicadas a tiempo completo porque, entre otras cosas, queremos respetar este derecho a la conciliación, a la vida personal y familiar. Pero es verdad que deberíamos conseguir ese doblete. A la vez que la institución ya sabemos cómo es y nos la manejamos, con lo cual somos más eficaces, en la calle, en los entornos, tenemos que ilusionar. Claro, tenemos que ilusionar y la ilusión que viene por la generar- participación. Generar ilusión, hacer que la gente participe y hacer que la gente no solamente participe de manera, en un paripé en el que parece que se toman decisiones, sino que efectivamente lo que estás votando en la institución pueda decidirse ahí. ¿Y cómo ajustamos eso cuando llevan ritmos diferentes? Porque a mí me sucede como concejal, pero procuro llevar a mi organización los grandes debates. Hay algunos pues, que quizá son menores y bueno, pues das cuenta de ellos. Pero claro, llevar algunas votaciones, el sentido o decisión o cómo nos posicionamos en algo, pues claro, es que la institución va mucho más deprisa que el mecanismo de las organizaciones. Completamente de acuerdo. Y eso hace que, claro, que la gente no se ilusione. Pero tienes las juntas de barrio, las juntas vecinales, eso es un mecanismo. Eso también es un mecanismo. Y se puede relanzar, y no es lo mismo una junta de distrito de un barrio como el de Torrero que en un barrio como el de la zona centro, lógicamente. Pero si tú tienes ahí la posibilidad de participar, generas ese debate. Pero en la junta de distritos que hay comisiones, y las comisiones son para las fiestas del barrio, para actividades culturales, y son foros de debate donde la gente puede participar. Sí. Y además de eso, vuelvo a decir, y lo pongo en valor, que cuando ha habido situaciones de necesidad y de tensión, los que han salido son los vecinos y vecinas, a dar la cara y a decir, venga, vamos adelante. Y esto es así. Y yo eso me mantiene en la ilusión. Igual, Marçal, nos puedes cerrar este tema, dando igual tu visión de como persona activista de movimientos vecinales, cómo se ve esa relación con la institución. A ver, yo creo que verdaderamente hay como un baño de realidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo entiendo perfectamente que tú te ves, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zaragoza, yo no me voy a presentar y bueno, hoy toca Concejalía de Cementerios y vamos a hablar de la gestión del cementerio de Torrero. Apasionante. Pues yo creo que sinceramente son cosas, o sea, por un lado está la realidad institucional, por un lado están evidentemente una barrera funcionarial que es temible, o sea, con la que nos hemos tenido que enfrentar muchas veces la gente. No hablo de cargos electos, sino de funcionarios, o sea, funcionarios y funcionarias. Y yo lo que creo que también el problema es que hay toda una labor de determinada presencia en las instituciones que se encarga de que no haya intercomunicación, de que la ciudadanía no se entere de cómo se pueden hacer las cosas. O sea, sí, a un nivel muy básico parece como que sí, bueno, vamos a facilitarte pues, que puedas presentar un papel. ¿No? Pero ¿cómo me puedo yo enterar de cómo se ha concedido tal concurso? O, no sé, o por qué
por poner un ejemplo, en este barrio nos enteramos de que iban a reformar el Parque Bruil porque vimos las excavadoras dentro, una obra de 1,5 millones de euros. Por poner un ejemplo, ¿no? O sea, entonces quiero decir que lo que tenemos que articular, por otro lado, son la parte desagradable de los movimientos sociales, que es aquella que tendría que informarse, o sea, que permanecer informada y que filtrar esa información a la ciudadanía. Porque hay veces que la sensación que tenemos es que falta intercomunicación. O sea, que la gente que ha llegado a las instituciones, y eso es una crítica que hago, como que parece que haya entrado en el mensaje de mi reino no es de este mundo. O sea, entonces como que no ha habido un goteo, o sea, sí que ha habido un goteo de abajo hacia arriba, o sea, de la base, que ha intentado fortalecer los proyectos institucionales, pero luego queda la sensación de que el proyecto institucional, o sea, los que han llegado a la parte de arriba, por decirlo de alguna manera, no gotea hacia abajo para que esa información llegue a la gente. Digo que es una sensación, ¿eh? No digo que no lo hayáis intentado, ni muchísimo menos, pero esa es la sensación un poco como que se nos queda. Y cuanto más avanzas en la institución, todo se vuelve más complicado. No digamos ya la DGA, no digamos ya, bueno, los mecanismos comarcales, que es una especie de reinos de taifas extraños que están ahí. O sea, hay cantidad de modelos institucionales que se vuelven muy complejos. Y claro, todo esto va subiendo hasta llegar, porque claro, todo esto tiene unos marcos con los que puedes llegar incluso a la Unión Europea, que también te dice por dónde tienes que ir, ¿no? Y tenemos la sensación de que sí, de que ha habido gente que ha llegado a esas instituciones, incluyendo la Unión Europea, pero que todo lo que ha subido hacia arriba con un apoyo de la gente, luego no ha penetrado hacia abajo. No hay una información que haya llegado hacia la gente. Bueno, tenemos que ir avanzando porque obviamente... Sí. Muy bien. Como era de esperar, nos íbamos a alargar, pero bueno, como yo si creo que llevamos también un rato. podemos ir mezclando esos temas porque al final el tema de la institucionalización o la institución en general es algo muy transversal. Entonces, yo creo que es hora un poco de mojarse, ¿no? con el tema mediático, que yo creo que en este país lo tenemos bastante difícil, y es que aquí hay un grupo de comunicación que se llama Eneo Heraldo, que al final, igual que pasa con las instituciones políticas o ciertas castas políticas, sirve a nivel de usan el territorio, las empresas y la comunicación como algo, un cortijo propio, ¿no? Que muchas veces viven de contratos amañados con la administración, que dependen de subvenciones públicas, que se llevan todas las publicidades institucionales y que al final están sobreviviendo porque son útiles y porque al final pertenecen a una empresa que es de la élite empresarial, que viven en la misma urbanización, señor alcalde, los dueños de Heraldo. Y ya sé que has dicho que la izquierda a veces es muy autocrítica, pero ¿cómo debe la izquierda afrontar el panorama mediático? ¿Y realmente ha sido demasiado indulgente, por usar este término, o poco combativa con los medios de comunicación? Porque da la sensación de que la extrema derecha, teniendo todo el apoyo del sistema, todo el apoyo mediático de los poderes económicos, se presenta como un outsider político al margen del sistema, y sin embargo la izquierda, que cada vez que saca la patita le cascan porque mete algo ideológico. ¿Cómo puede la izquierda no ser más combativa, no plantarle cara a un medio como el Heraldo, a la familia Ayarza, y decirle no eres un interlocutor válido a nivel comunicativo? Yo entiendo que es algo difícil, pero es un melón también que la izquierda tiene que abrir, y más en un sitio como Aragón, que como has dicho somos muy pocos, y esto tiene una mayor influencia. Eso es muy complicado cuando no dispones de medios alternativos de grandes dimensiones, de gran alcance, por así decir, medios de masas con los que hacer ese contrarreste, ¿no? Porque, claro, la izquierda lo que necesita es tener sus propios medios, porque lo que no podemos pretender es que gente que tiene unos intereses políticos y económicos diferentes o contrarios a los nuestros vaya a tratarnos bien en unos espacios para que defendamos un proyecto que pretende hacer que su poder mengue. Y luego, por otro lado, o sea, ese yo creo que sería el debate, ver cómo se articulan pequeños y grandes proyectos, también empresariales, para que podamos tener unos medios que lleguen a una mayor parte de la ciudadanía de los canales que tenemos ahora. Y eso, claro, hay que hablar también de recursos económicos, entre otras cuestiones, pero también eso es importante. Y por otro lado, la visión que hablas de Grupo Eneo, yo creo que se centra mucho en Zaragoza, claro. Porque es verdad que en las comarcas
y en otros territorios hay medios, tanto públicos como privados a nivel territorial, que sí que tienen espacio, que sí que hay espacio para todas las visiones, para todas las propuestas, para todos los proyectos, en mayor o en menor medida y dependiendo seguramente del territorio. Pero yo creo que Teruel en ese caso es una excepción porque en el resto de territorios los grupos mediáticos siguen la misma estela de una gran hegemonía mediática. Bueno, también es una forma de comunicación. No sé si te he interrumpido. No, dale. A ver, yo creo primero que estamos en el tiempo del pensamiento tweet. O sea, y de hecho, si uno analiza, incluso analiza cómo eran los informativos de hace, pongamos, 20 años a cómo son ahora, o sea, hay toda una forma de comunicar que ha ido cambiando y ha ido cambiando para mal. O sea, ahora mismo las declaraciones de un político son un recorte de segundos, por poner algún ejemplo. O sea, no desarrolla un argumento. Así puede ser pues una persona, pues no sé, no voy a decir ningún líder político, pero vamos, más tonto que un saco piedras, y sin embargo pues sale con una declaración de unos segundos y eso es la realidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, hay que construir una realidad alternativa de medios. Y ahí me voy a mojar, o sea, yo creo que tiene que haber medios profesionalizados alternativos y luego tiene que haber medios populares, o sea, pues como son las radios libres, que son no profesionales, pero que estén abiertos y que de hecho que generen, no que generen opinión, sino que generen intercomunicación. O sea, que el receptor y el emisor sea el mismo, por decirlo de alguna manera. Eso es algo que se ha ido perdiendo. Y de hecho es gracioso porque muchos de los modelos de radio actual, de radio de diversión, de radio magazine, por decirlo de alguna manera, han copiado a las radios libres de los 80. O sea, han sabido muy bien cómo coger un mensaje que era crítico, que no era, digamos, institucional, que no era complaciente, y han sabido recuperarlo para el sistema, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que tienen que existir, por un lado, medios profesionalizados y por otro lado, medios populares, pero claro, ahora, el ponernos en una sociedad donde todo funciona con pensamientos muy cortos, con un discurso muy breve y con unas ideas muy simples, en intentar meter medios de calado, yo creo que eso es bastante complicado. Y por otro lado, precisamente la ultraderecha en ese sentido nos han ganado la partida en muchas ocasiones, porque han sabido hacerlo muy bien. O sea, de hecho, han sabido generar el discurso de víctima. O sea, soy víctima del feminismo, pero ¿qué víctima del feminismo? Eres tú. O sea, soy víctima de los rojos, del gobierno socialcomunista, pero ¿qué gobierno socialcomunista hay aquí? O sea, quiero decir, un pensamiento muy básico y, por otro lado, azuzado desde medios tan institucionales, pues eso, como el Grupo Eneo o Corporación Chip, que además tiene controlada también la televisión aragonesa. O sea, claro, es que estamos hablando de medios muy hegemónicos frente a medios alternativos que son muy pequeñitos de momento. Bueno, es indudable, lo hemos dicho al principio. Yo hablaría no solamente de los grupos de poder de la derecha. El PSOE también está regando económicamente algunos rotativos. Entonces, esto hay que ponerlo en el marco porque, hablando de la ciudad de Zaragoza, claro, no pasará igual en algunas comarcas, pero Zaragoza es el 52% de la comunidad autónoma y esto es Zaragón. Entonces, los informativos regionales, tal, es fundamentalmente, y claro, lo estamos viendo cuando tenemos un alcalde además que parece ser que quiere tener proyección autonómica, ¿no? A ver, yo sí que creo que los digitales y la pandemia ha sido una oportunidad para que los medios se hayan abierto. Nosotros en el 15 tuvimos también mucha repercusión en redes, porque evidentemente los medios al uso no eran cercanos a nosotros, pero sí que creo que ha habido una pérdida completa de lo que eran los medios informativos. Es verdad que ahora ya es solamente una frase, un tuit en concreto. ¿Y cómo recuperas eso? ¿Cómo recuperas que la persona escuche o lea más allá del titular de negrita o el subtitular? Porque luego a lo mejor el cuerpo de la noticia lo explica bien, pero el primer titular es Zaragoza en común, no sé qué, o el espacio municipalista de Teruel no sé cuántas, o el recuperar eso yo creo que es una tarea que vuelvo a lo de antes, vuelvo a la tarea de reilusionar. O sea, a mí me parece que evidentemente sigue habiendo una vorágine que nos lleva y que nos hace efectivamente decir, bueno, la institución es un rollo, esta gente es fatal, blanco-negro. Hay titulares y tweets y política de chispazos y no se va al fondo, no se va al fondo. O sea, estamos llegando a un pensamiento minimalista absolutamente, salvo encontrarte pues, con personas que efectivamente están politizadas en el buen sentido de la palabra
y ver más allá de esos mensajes. Yo sí que creo que tiene que haber diversidad de medios y eso se consigue a través de la institución. Se consigue a través de la institución porque la Corporación Aragón tiene que ver con un reparto conforme a las ratios. Quiero decir que volvemos siempre a que construimos alternativamente, y construir alternativamente un medio de repente como el Grupo Eneo no puede ser. Entonces tenemos que conseguir que haya otras voces y que haya ese debate que yo creo que es fundamental. Claro, pero ¿cómo construimos desde la institución ese tejido plural de medios de comunicación? Y me explico, es obvio que el PSOE va a jugar en la misma dirección que el Partido Popular o que las derechas para hacer de tapón a todo lo que tenga a su izquierda. Y controlando medios de comunicación mediante publicidad, mediante contratos, lo que evitan es que haya voces que les puedan plantar cara que estén en... Pero claro, la izquierda ha gobernado y gobierna, o algunas izquierdas, y sin embargo tampoco rompen eso. Sigue mandando el PSOE sobre los medios de comunicación, o sea, sobre sus políticas comunicativas y sobre sus líneas de financiación. Entonces, claro, ahí la izquierda está fallando y está fallando o una parte de la izquierda está fallando, al menos en la responsabilidad que tenga, a la construcción de esos medios alternativos que quizá algunos sí que existen y que quizá no reciben el dinero público que puedan recibir otros. Y seamos claros, hay medios públicos, o sea, los medios privados están fundamentalmente sostenidos con publicidad institucional. Estoy de acuerdo y me parece que es un fallo de esa izquierda no romper ese arco de distribución. Pero también a la izquierda de calle le cuesta mucho acceder a programas de X formato. Y le cuesta mucho a la gente dar la cara o ir como tertuliano, lo digo sin ningún tipo de animadversión, o hacer un podcast que puedas lanzar en un programa radiofónico de cobertura y dar otra versión. Nos cuesta mucho, porque ahí sí que creo que hay un trabajo en ese compartir saberes. Yo creo que ahí hay mucho miedo a dar la cara, porque como hemos visto que dar el paso a la institución, este ya quiere ser concejal, o esta ya quiere figurar, o este no sé qué. Yo creo que tenemos que conseguir que haya gente que es muy buena en el sentido comunicativo, que esté yendo a esas charlas, debates, tertulias, pero no ahora que vienen las elecciones, durante todo el periplo, y dar la visión de los barrios, que no sea simplemente que ha ocurrido y acabó una barbaridad y entonces alguien aparece y dice sí, tal cual. No, no, tener esa constancia. A la contra, la reacción, ¿no? Claro, hay que hacerlo también en plan propositivo. Esos programas que a lo mejor no puedes conseguir crear ese programa alternativo, pero van a tener otra voz, que no es un charlista profesional. Es que eso habría que armar. A ver, por otro lado, va a ser difícil que te lleven a lo mejor a Aragón Televisión, o sea, pero yo creo que sí que hay que armar el debate. Y luego también creo que nos hemos quedado una parte, a lo mejor por ese envejecimiento que decía antes, o sea, nos hemos quedado un poco al margen de un montón de cosas que están existiendo. O sea, claro, lo digo yo, que no tengo ni redes sociales, pero precisamente yo creo que en efecto nos hemos ido quedando como un poco anclados, no hemos sabido abrirnos a los nuevos medios, o sea, a todas las redes sociales que están apareciendo, y a lo mejor nuestro lenguaje también. Yo a veces, el primero, o sea, que entramos en un lenguaje que es una especie de criptolenguaje de la izquierda que resulta bastante complejo de entender para la gente. O sea, y evidentemente hay una serie, ya no solo con expresiones, no me quiero quedar en lo anecdótico, sino en la forma en que construimos todo un discurso. O sea, en otro tiempo, claro, nos basábamos a lo mejor en boletines en papel que dábamos y donde poníamos 4 cositas. Pero ahora, evidentemente, todas las redes sociales han cambiado mucho la percepción de la realidad, y dado que no vamos a poder copar los grandes medios, ni vamos a poder construir un monstruo como el Grupo Prisa, por ejemplo, pues evidentemente lo que sí que tendríamos que buscar es cómo, o sea, a lo mejor tenemos que hacer un pensamiento sobre ello, cómo podemos trabajar desde las nuevas facetas de la comunicación. Si me permitís que insista un poco en esto, porque no va solo en relación a qué es lo que hay que hacer para que haya medios alternativos, que yo entiendo que eso es un debate aparte, que podríamos estar en una tertulia entera hablando de estrategias, de cómo conseguirlo. También quiero plantearos, de verdad, qué pensáis de la estrategia comunicativa que se ha tenido en relación a los medios de comunicación. Es decir, porque yo veo que la derecha internacional y la derecha confronta directamente contra los medios, no tienen ningún tipo de reparo en insultar, entender lo que se quiere decir. O sea, se confrontan directamente contra los medios de comunicación, que muchas veces, aunque sean de la rama progresista, no tienen miedo en criticar a un periodista, no tienen miedo en decir algunas cosas. ¿Por qué la izquierda no? Me da la sensación, insisto,
no dice las cosas claras con respecto a los medios de comunicación, porque siempre da la sensación de que cuando se está en los medios de comunicación se quiere quedar bien con los medios de comunicación para que te traten bien, cuando eso sabemos que no va a pasar. Entonces, ¿por qué no se confronta más con Heraldo? Igual entiendo que no se confronte con el diario de Teruel, porque probablemente sean bastante más rigurosos en su profesionalidad periodística, pero hay otros medios que no merecen el respeto y que a lo mejor hasta nos vendría bien, como movimientos populares y como izquierda, el confrontar para que la gente se dé cuenta de que esos medios no son válidos y están mintiendo. A ver, la historia es que tú puedes confrontar con los medios cuando tienes una alternativa para salir en ellos. Si tú eres un partido de derecha, de extrema derecha, que tienen, y la derecha y la extrema derecha tienen medios de comunicación, puedes confrontar con periodistas del sector más progre, más liberal, porque tú al final vas a tener tu hueco. Pero hay otras organizaciones que no tienen ni una cosa ni la otra, ni tienen aspiraciones de tenerla, que lo único que aspiran es a salir en esos medios. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es tratar bien a según qué periodistas o a según qué directores o a según qué grupos para poder tener esa continuidad con esas pequeñas columnas, aunque sea hablando mal de ti, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver con la estrategia. Por eso es importante lanzar espacios de comunicación. No hablo de perder el respeto, obviamente hablo simplemente de confrontar políticamente. Evidentemente, a ver, ha habido temporadas en las que directamente nos enviaba, bueno, en otras organizaciones en las que he estado ni nos molestábamos en enviar nada a Heraldo de Aragón. O sea, ¿para qué? O sea, si es mejor que te ignoren incluso a que te conviertas en una excusa para que argumenten contra ti, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que la realidad es la que es. Y evidentemente, mientras desde la derecha pues tienen sus propios medios y llevan... Hay un error que tenemos, y aquí ya entraríamos sobre el debate de la extrema derecha, ¿no? Que parece que Vox haya nacido anteayer y ¡pumba! Y de repente, no. O sea, llevan picando piedra mucho tiempo. O sea, la extrema derecha ha generado todo, y voy a hablar ya de la extrema derecha y la derecha menos extrema, pero vamos, podría ser parecido. O sea, han ido generando un mecanismo de comunicación durante años, o sea, que evidentemente funciona por su propia simplicidad, o sea, por el discurso pseudo-victimista, por mensajes muy sencillos, aunque puedan parecer una estupidez a cualquiera que tenga dos dedos de frente, pero que terminan calando, ¿no? O sea, paradójicamente, es algo que viene como casi todo, viene de Estados Unidos, ahí les ha funcionado, es una estrategia de comunicación muy básica, y es algo que a lo mejor aquí no hemos sabido trabajarnos tan bien. O sea, no hemos sabido expresárnoslo bastante claramente. Tampoco, como siempre digo, yo no tengo la fórmula mágica. O sea, pero evidentemente cuando, pues no sé, cuando el señor Rush Limbaugh dijo feminazis la primera vez, un tipo que por otro lado estaba próximo al Ku Klux Klan, o sea, no deja de tener su coña que un tipo de extrema derecha hable de nazis, pero bueno, refiriéndose a feministas, pues cuando introduce una idea fuerza y consigue que esa idea fuerza durante 15 años se siga utilizando y se siga utilizando en medio mundo. O sea, son estrategias de comunicación que la izquierda no ha sabido hacerlas fuertes. Sin embargo, la extrema derecha ha sabido manejar sus poquísimos recursos y colar un montón de mensajes muy simples. Y en ese sentido, por ejemplo, el Partido Popular ha sido un digno discípulo en realidad de la extrema derecha. O sea, ha cogido las ideas más extremistas, las ha hecho suyas y les ha echado un poco de azúcar para que no sepan tan mal. Pero han sabido un poco jugar con esa estrategia comunicativa, y por eso es por lo que ahora mismo nos encontramos con una derecha bastante fuerte. Claro, y sobre todo porque la izquierda no da batallas ideológicas, o sea, no sostiene en el tiempo cuestiones concretas que tengan que ver con la identidad política del movimiento de los intereses materiales a la gente que representas. Entonces, en ese sentido, la extrema derecha o las derechas lo están haciendo bien y la izquierda lo está haciendo mal, porque se centra a lo mejor en cuestiones que son pues más peregrinas y no mantiene un... Yo en concreto con lo de los medios de comunicación y interpelarlos, yo creo que la interpelación siempre es buena. Evidentemente, no creo que lo que se esté haciendo es, bueno, no me voy a meter contigo porque eres muy poderoso y encima si no, no me sacas, ¿vale? Pero también creo que, como dice Marshall, más de una vez muchos colectivos han dicho, bueno, es que yo al Heraldo ni le mando nada porque sabemos que incluso se nos puede volver en contra y lo pueden utilizar o
Y enlazándolo con la extrema derecha, ¿os acordáis de la campaña, por ejemplo, que se hizo en Madrid con respecto a los menas, esa foto de lo que costaba, etcétera? No solamente es lanzar mensajes que llegan a una población que está cansada y que está defraudada y entonces agarra eso por donde le interesa, sino que estos señores tienen además, que eso sí que es verdad, que es de largo recorrido, como yo decía, la riqueza también se transmite el poder judicial está allí, y entonces diferentes organizaciones de izquierdas, que eso yo creo que es defender ideología de izquierdas, dicen esto es una barbaridad, pero luego resulta que la sentencia dice lo que dice. ¿Cuántos concejales ha habido denunciados por Vox porque han hablado de ultraderecha o hablar de fascismo? Pero señoras y señores, ustedes son de ultraderecha, su ideología es de ultraderecha. Es igual que si usted me llama a mí de izquierdas o de extrema izquierda, no me tengo que sentir incómodo. Podré matizar o le podré decir a usted, no, mire, yo me considero municipalista, me considero no sé qué, me considero que no estoy en un partido político, pero eso ha llevado a que haya habido concejales, diputados en Cortes que hayan sido judicializados. Esas son las armas que tenemos. Ahora bien, ¿cómo se contrarresta, por ejemplo, a un grupo editorial como puede ser, un grupo empresarial como puede ser Heraldo? Bueno, hay que decir la verdad, Heraldo está en el ayuntamiento. Parte de los asesores del equipo de gobierno actual del PP son gente que está en excedencia de Heraldo. Hay que decir la verdad, y la verdad es que hay que decir que hay profesionales muy reputados en Heraldo, pero hay gente que está trabajando en unas condiciones paupérrimas para ser un grupo editorial, perdón, una empresa de publicidad, de propaganda y de información donde los derechos laborales, pues muchos, como Zaragoza es pequeña y Aragón es pequeño, sabemos que muchos profesionales han dejado Heraldo y podrían hablar. Pero ¿qué ocurre? Que cada uno tiene una vida y la gente no está dispuesta a estar diciendo, es que soy profesional de la comunicación, si me voy de este grupo, voy a otro, ¿qué hago? Nosotros en verano, y seguramente lo habrás visto también tú, César, en Teruel, nos encontramos que en las ruedas de prensa hay becarios y becarias. Con eso cubren la temporada de verano. Y esa es una gran empresa que tiene sus réditos. Pero volvemos a lo de antes, a los 7 contratos que decías de mantenimiento. Esta semana pasada se ha concedido por 10 años la limpieza de Zaragoza, la limpieza de calles, a Fomento de Contratas y Construcciones. ¡Oh, qué casualidad! Es también la misma empresa que tiene toda la contrata de parques y jardines. ¿Es ideológico pelear contra ello? Claro que sí. Durante nuestro mandato pusimos sanciones a una empresa que no cumplía. Desde que llega aquí PP Ciudadanos no se ha puesto ni una sola sanción. Ahora bien, eso lo unes a los medios de comunicación y te encuentras que en Heraldo casi todas las semanas aparecían denuncias, quejas de los árboles, de la mala poda, de los agujeros en las calles, de la suciedad. Ahora no aparece nada de eso. Es lo que hay. Es el silencio, es el silencio que constata que ese medio de comunicación está plegado al poder actual. También es que hay muchos, a ver, y luego por introducir otro tema, también hay muchos frentes abiertos. Por ejemplo, a mí un tema esencial que, claro, que muchas veces lo miramos como si fuera parte del paisaje, ¿no? O sea, se da por hecho, por poner un ejemplo, que la educación concertada está ahí como si fuera un fenómeno, pues como si fuera poco menos que un fenómeno meteorológico, y se dice que la educación pública siembra ideología. Digo, en cambio ir a un colegio que se llama Cristo Rey no es ideológico, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir que hay toda una serie de perversiones que se están normalizando. O sea que, por ejemplo, pues eso, en el caso de todo el tema educativo, y que se está asentando una base ideológica de una determinada manera. O sea, por decirlo de alguna manera, como bien ha dicho Luisa antes, tener el gobierno no es tener el poder. O sea, el poder es poliédrico y verdaderamente es donde hay que estar abierto a muchos frentes. Uno de ellos es el de la comunicación, otro es pues, los económicos, los educativos, los sindicales, y evidentemente el abarcar todas las caras del poliedro es muy complicado. Y ahí es donde precisamente, a lo mejor, la lucha institucional se nos queda muy corta. Tenemos que ir cerrando, ya llevamos que un rato, vale. entonces sí, nos queda la cuestión de gobernar con el PSOE, que yo creo que también es un tema que sería interesante tratar como último, que lo podemos unificar
aparte de lo que has introducido con la cuestión de la unidad de la izquierda y en qué sentido eso puede ser estratégico, y ya luego cerraremos. Entonces, nosotros nos planteábamos la pregunta de si verdaderamente cómo ha pasado el PSOE, ¿no? O sea, un partido del régimen, del bipartidismo, a básicamente ser la única opción que tiene la izquierda en el Estado español, pero en Aragón relativamente también, ¿no? Se puede decir, para poder aspirar a cambiar las cosas, ¿no? De denunciar su mera existencia que tiene que desaparecer a ser una necesidad, porque el PSOE ahora se dice es diferente del PP, que es lo contrario que se decía antes. Entonces, ¿en qué sentido eso lastra a nivel general, como hemos empezado en la tertulia, la posibilidad de la izquierda de acumular fuerza y de crecer? Desencanta en los barrios, desencanta en las clases populares, y realmente qué beneficio hay o qué alternativa supone la unidad de la izquierda cuando muchas veces únicamente nos acordamos de ella cuando llega el periodo electoral. Un poco juntando todo. Yo te respondo. Nosotros ahora mismo, y es público, hemos hecho un llamamiento a las fuerzas de izquierdas, a la izquierda del PSOE. Y hemos hecho ese llamamiento porque, como somos una plataforma ciudadana, hemos respondido al mandato que nos han dado las personas que están detrás nuestro. Y en una asamblea y plenario de Zaragoza en Común nos mandataron que intentáramos la unidad de la izquierda. Hemos hecho un llamamiento y en eso estamos. Gobernar con el PSOE yo creo que no es lo mismo llevarlo al ámbito municipal pequeño, donde hay formaciones, personas, fundamentalmente personas que se presentan y pueden ser gente que efectivamente vele por el bien común, a lo que es grandes ayuntamientos, en este caso, por ejemplo, de Zaragoza, o Gobierno de Aragón. Yo creo que el Gobierno de Aragón, y aquí me mojo, la experiencia que ha tenido este Gobierno, donde está integrado Chunta y PSOE, con Podemos, me parece que es una experiencia que lo dejó a las personas que nos ven, no ha llegado a ilusionar a la izquierda. Yo, por lo menos, no me siento representada por ese Gobierno. No voy a detallar casos, pero hay contradicciones graves, como es el tema del antes llamado impuesto de la contaminación de las aguas, el ICA, está todo lo que tiene que ver con Castanesa, está el embalse de Mularroya, está una serie de contradicciones que es muy difícil de explicar a las personas que te van a votar. Pero más allá de eso, que hemos vuelto a decir que no son elecciones, yo creo que la imagen que se ha dado allí es que había una oportunidad de izquierdas y ahora mismo es muy difícil que esa imagen devolverla. En el Ayuntamiento de Zaragoza, en concreto, vuelvo a decir, hay 16 votos de la derecha, que es PP Ciudadanos más la ultraderecha Vox, que son 2, que son los que dan la llave para aprobar presupuestos y medidas que son retrotraernos al pasado, pero que efectivamente el PP asume, porque PP y Ciudadanos es quien gobierna, ¿vale? Que no se le olvide a nadie, y somos 15 votos de la izquierda. Zaragoza es una ciudad donde sus votantes son de izquierdas. Yo creo que si hay una propuesta y una alternativa potente, evidentemente se puede conseguir cambiar la dirección del Ayuntamiento de Zaragoza. Y creo firmemente que eso no es una tarea de ahora, sino que se lleva trabajando en el lado de la oposición, porque no es lo mismo ser gobierno que ser oposición, y al lado de los movimientos vecinales, asociaciones y entidades. Creo que hay una oportunidad y creo sinceramente que se puede conseguir. Yo particularmente no veo ni mal ni bien a priori que se gobierne o no con el PSOE. Todo depende de lo que de para qué sirva ese gobierno, de las cosas que se hacen y sobre todo la decisión de entrar o no entrar creo que debe tomarse en función de la correlación de fuerzas. Porque es cierto que si no estás gobernando no tomas decisiones de gestión, pero también lo es que si tienes una correlación suficiente puedes imponer al equipo gobernante, imponer o orientar una acción de gobierno dirigida a unos intereses que tú tienes. Entonces, yo creo que a nivel general de Aragón y en otros ayuntamientos y en el conjunto del Estado, pues no se está haciendo eso en la dirección correcta. Se está participando de la gestión y está sirviendo para hacer la misma gestión que hacen las fuerzas hegemónicas con el mismo tipo de gestión en la contratación, con el mismo tipo de subvenciones, o sea, no está sirviendo para poner sobre la mesa una agenda transformadora. Es una oportunidad perdida. Y eso lo que hace es defraudar a amplios sectores y, claro, efectivamente pues afecta negativamente la articulación de una alternativa transformadora. Claro, con respecto a la unidad de la izquierda, pues también lo mismo digo, unidad de la izquierda, ¿para qué? Quiero decir, porque si al final lo que quieres es sumar apoyos para tener una correlación más favorable cuando negocies con el PSOE para seguir haciendo lo mismo que lleva haciendo 40 años el PSOE,
pues es que eso es absurdo y eso solamente sirve para enriquecer económicamente las estructuras de tus organizaciones y en el fondo se utiliza un mantra para ese objetivo. Y eso es de lo que hay que hablar. ¿Qué queremos hacer en el gobierno? Porque puedes estar dentro y puedes estar fuera. Puedes estar dentro y aplicar buenas políticas en materia de vivienda pública, por ejemplo, o puedes estar fuera e imponer que los presupuestos tengan partidas para la construcción de vivienda pública. Y no se está haciendo ni una cosa ni la otra, ni en el Estado ni en Aragón. Es que también, a ver, yo la evolución del PSOE, se puede hablar de partidos sistémicos, etcétera, pero es que el PSOE es el Estado. O sea, ha llegado un momento que tiene, es tan estructura que verdaderamente no se sabe ni ideológicamente muy bien qué es. O sea, en otro tiempo fue más o menos socialdemócrata, pero es que ahora mismo es un partido de corte social-liberal que sí, puede tener alguna pinceladita social, pero vamos, por lo que son sus líderes a nivel de Aragón, podrían ser intercambiables, o sea, una persona como Lambán se podría presentar por Ciudadanos y decir el mismo discurso que está diciendo. Perfectamente, y no sería perfectamente intercambiable, y eso sería válido a muchos niveles. O sea, quien dice al nivel de la DGA te podría decir a nivel estatal en muchos otros sitios. Entonces yo creo que verdaderamente la unidad de la izquierda yo creo que pasa por la calle más que por las elecciones primero, antes que plantearte si tienes que trabajar con un partido que es eso, que es ya ha pasado de ser, pues un poco como sucede con el Partido Popular también, ha pasado de ser puramente un partido al uso con ser parte de la estructura, con ser como el PSOE en sí o el PP son instituciones en sí, más que partidos. O sea, y se encargan de que todo el engranaje siga funcionando. En ese sentido es muy difícil no mancharte de grasa cuando tocas el engranaje. Sí que me gustaría que valoraseis en la medida de lo posible, por un lado, el acceso al panorama político de Teruel existe y su salto al marco autonómico a través de Aragón existe, si creéis que eso se va a perfilar como un actor fundamental en el conjunto del territorio o solo en la provincia o ciudad de Teruel. Y valorar también las movilizaciones populares que está habiendo en contra de los atentados en contra del paisaje para la colocación de macroplantas eólicas, solares, pero también macrogranjas, bueno, los ataques al territorio que se están realizando y cómo veis esto de cara a que la izquierda pueda, de alguna manera, si tiene la oportunidad de penetrar en el mundo rural aragonés, siendo casi una de sus grandes debilidades, y qué papel va a tener Teruel existe, que no tiene una definición ideológica, y qué relación va a tener la izquierda. Sabemos la relación que tiene Lambán con Teruel existe, ¿no? y el PSOE en general, que están como están, pero la izquierda cómo debe afrontar tanto las movilizaciones en el mundo rural como su elemento electoral. Pues yo creo que yo miro con bastante optimismo todo lo que ha surgido de los movimientos populares, porque además son populares en el sentido más estricto del término, pues contra los macroproyectos energéticos y más cosas que ha habido, o sea, que tenemos muy cerca, pues por ejemplo tenemos contra las macrogranjas también, contra el proyecto de supergranja en Noviercas, pues hay cantidad de proyectos, ya no solo en Aragón, sino también muy cerca, en Navarra, tenemos ahora a la gente de Nafarroa Ecosocial trabajando, o sea, hay un montón de proyectos en el ámbito rural que están haciendo cosas, que están empezando pues un poco a despertar y sobre todo que están movidos, lo más interesante, que están movidos por la gente joven y precisamente contra el tradicional inmovilismo rural, ¿no? Parece que aquí no se agitaba nada y de repente pues empiezan a aparecer cositas en localidades muy pequeñas o empieza a haber pues, encuentros puestas en común en determinadas localidades y bueno, eso es ilusionante. ¿En qué se va a traducir todo eso? Pues a ver, yo lo que me gustaría, esto es hacer futuribles, es que no fuera flor de un día, que toda esta gente pues tuviera puntos en común, puntos de encuentro y que se generara una estructura de pueblos que saltara por encima de las tradicionales redes clientelares tan metidas en la realidad rural aragonesa. No creo que sorprenda a nadie si hablamos de las interconexiones entre diputaciones, comarcas, pequeños ayuntamientos, etc., ¿no? Respecto a las nuevas candidaturas electorales, pues es que, claro, yo es que, sinceramente, tiendo a desconfiar de alguien que se presenta a las elecciones
sin dejar claro ningún tipo de ámbito ideológico. O sea, una cosa es que tengas, bueno, pues un ámbito ideológico un poco desdibujado, pero no tener ninguno, la verdad es que a mí me preocupa. O sea, quiero decir, porque, claro, si no tenemos ninguna idea, quiere decir que tenemos todas. O sea, es que, claro, es un poco, verdaderamente me da que pensar y, personalmente, esto es una valoración personal, me escama, por decirlo de alguna manera, siendo breve. A ver, estos proyectos pues lo que pretenden es centrar su discurso en base a un abandono histórico. Seguramente crecen porque las formaciones tradicionales de una u otra orientación pues han defraudado una serie de expectativas, y el discurso ese desarrollista en territorios que están subdesarrollados históricamente y que han sido maltratados por el Estado, pues claro, hacen que arraigan y que reivindiquen de manera legítima una serie de cuestiones para poner, o sea, que faciliten, digamos, el recuperar la posición que históricamente perdieron y que les tocaría por mera justicia histórica, que habría que reparar. Ahora bien, claro, desde posiciones de izquierda, ecologistas, etcétera, pues creo que es peligroso que estos proyectos, o sea, peligroso en el sentido de el discurso desarrollista, que se pone todo sobre la mesa en cuestión de infraestructuras, pero sin embargo las infraestructuras sirven para que la gente venga y la gente se vaya. Yo creo que sí que hace falta infraestructuras públicas, pero sobre todo descentralizar los servicios sociales para conseguir que haya polos de atracción económica y administrativa que puedan generar sinergias y dinámicas de desarrollo. Obviamente se plantean cuestiones que son de justicia, pues como es un ferrocarril digno, unos transportes, unas mínimas instalaciones, pues eso es obvio. El tema de los movimientos sociales de las plataformas que están surgiendo con el tema de oposición al modelo de renovables, pues es muy importante que eso se esté produciendo. También estas plataformas territoriales van a intentar capitalizarlo. Creo que solo van a tener éxito en aquellos lugares donde tienen una implantación previa, donde llevan más de 20 años trabajando y tienen enlaces en el territorio. Yo creo que en el Alto Aragón, en otros territorios, eso no va a suceder. Ahora bien, sí que puede hacer daño a formaciones pequeñas, especialmente las formaciones de izquierda, porque por mucho que no tengan una definición ideológica, históricamente me atrevería a decir que el sector que representa Teruel existe es un sector más progresista en el amplio, y por eso el PSOE confronta con ellos. Yo creo que se equivoca, porque cuando viene una locomotora no puedes ponerte delante con las manos a frenarla, y es lo que está haciendo el Partido Socialista con Teruel existe. No puedes hacer eso. Tienes que establecer diálogos más sosegados sobre debates sobre medidas. ¿Quieres intervenir? No, yo solo me alegro de que haya movilizaciones. Me parece que son de base y me parece que son reivindicaciones justas, y creo que el mundo rural tiene mucho que decir. ¿Cómo se va a articular y cómo llegará? Bueno, pues ya se verá. Vale, pues entonces, como nos quedan 5 minutos, lo mejor que podemos hacer, que hacemos una pequeña turno de conclusiones. Claro, os diría 1 minuto porque nos quedan 5, pero si quieres empezamos por César. De acuerdo. Bien. Para finalizar, a mí lo que me gustaría trasladar es que para poderse recomponer la izquierda y poder avanzar esas posiciones, lo que necesitamos es poner en común una agenda transformadora y establecer, o sea, identificar batallas que librar, pero librarlas en toda su amplitud. No es lo que comentabas antes tú de una moción en un pleno, no, sino tiene que ser una apuesta estratégica, y esa recomposición estratégica tiene que venir en base también a apelar a los sentimientos, a incorporar en nuestra agenda cuestiones materiales que den pasos sustanciales en la mejora de las condiciones de vida de las mayorías, y corregir ese abandono de posiciones ideológicas que la izquierda lleva haciendo en las últimas décadas. Y tanto desde los gobiernos, como desde las oposiciones, como desde dentro de la institución, como desde fuera, pero mejor si es todo esto combinado, se pueden introducir temas en la agenda y se pueden ganar batallas, y hay que liberarlas. Luisa, mejor. Como antes hemos empezado. Vale. Bueno, yo creo que tenemos una oportunidad, que es verdad que hay un momento de reflujo, lo estamos viendo en España, ahora tenemos las elecciones de Andalucía, lo hemos visto en Europa, pero también creo que la izquierda se ha rearmado cuando ha tenido enfrente pues, unos objetivos, más que esa agenda, que la comparto, lógicamente, porque yo defiendo que haya
una transformación social, pero cuando tenemos enfrente determinadas situaciones, la gente de izquierda tendemos a compactarnos. Yo creo que este es el momento de compactarnos, no a cualquier precio ni de cualquier manera. Hemos visto lo que significa gobernar, hemos visto lo que significa estar en oposición y hemos visto también lo que es gobernar con un partido que lo que ha hecho ha sido muchas veces no hacer brillar a las verdaderas políticas de izquierdas. Y lo digo ahora en el momento actual de lo que nos está ocurriendo en el Estado español. Para mí esta es una oportunidad y creo sinceramente que hemos hecho un trabajo arduo para intentar darle una vuelta y creo que sí que la movilización se va a producir. Vamos, espero y deseo, y vuelvo a decir, estoy ilusionada en que esa vuelta se vaya a dar. No puede ser a lo mejor ahora mismo en el periodo electoral, porque los ciclos son los que son, pero yo creo que sí que vamos a dar una vuelta porque queremos una mejor calidad de vida y una vida digna de ser vivida. Yo creo que eso nos une a todos y a todas. Marcel. Pues a ver, yo frente a los procesos o los intentos de involución, pues bueno, evolucionar, hacer nuevos pensamientos, el intentar juntarnos, empezar a trabajar desde la base es el municipio, pero la base es en un momento dado la comunidad de vecinos donde están las nuevas personas que han venido, o sea, nuevas realidades que han venido a lo que antes era pues una realidad de hombres blancos heterosexuales, pues bueno, ahora hay muchísimas realidades que precisamente son las que vienen llamando a nuestra puerta, por decirlo de alguna forma. Entonces, frente a todo un ideario que nos pretende llevar a una involución, lo que tenemos que hacer es zonas de encuentro que vayan más allá de los procesos electorales y que precisamente arranquen al día siguiente de las elecciones. O sea, cada uno tendrá y cada una obrará en consecuencia, votará o no votará lo que considere oportuno, pero sobre todo que cada quien se preocupe por integrar el discurso de tus vecinos, ver qué te están diciendo e intentar pues, generar zonas de puntos de fuga que nos hagan pues, evolucionar a todo el mundo un poquito más y sobre todo a hacernos más ricos en nuestra mentalidad, nuestra forma de ver las cosas. Bueno, yo creo que no sé, nos han quedado muchas cosas en el tintero. A mí me da, otro programa. Me da pena, pero eso es lo que iba a decir, que al mismo tiempo está bien porque eso significa que la izquierda en Aragón tiene muchas cosas que decir, que creo que muchas veces no se dan estos foros para poder debatir y encontrarse, ¿no?, de alguna manera. Y bueno, nos tendremos que volver a reunir porque nos ha quedado muchas cosas. Estamos dispuestos, ¿no? Sí, sí. Nos comprometemos aquí públicamente. Nosotros nos comprometemos a organizarlo. Perfecto. Nos habéis tratado muy bien, ¿eh? Tomamos la palabra. Muchas gracias por acudir y nada, muchas gracias. A vosotros. Callamos ya. Que se me olvidó al principio, que es grabarme como 15 segunditos de silencio, porque si luego puedo eliminar sobre todo la infección. Vale. Entonces nos quedamos así quietos. Me da un infarto ahí con este calor, macho. Esto se hace al principio para romper el hielo, hombre. Pues sí que es verdad que soy de la idea de yo soy bastante solo.